Paz y bien el Señor, bienvenidos a su programa Un Café Capuchino. Y pues bueno, a todos los que nos están viendo, gracias por estar ahí con nosotros. Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar sobre el seguimiento de Jesús. Pero antes de empezar, hoy tenemos a una especial invitada por acá con nosotros. Marisol, gracias por venir, bienvenida. Gracias a usted, Fray, por la invitación. Yo estoy aquí muy contenta de estar con ustedes compartiendo este tema tan bonito. Y pues bueno, hoy Mari va a acompañarnos, pero bueno, no vamos a hablar de música, sino vamos a hablar de la experiencia del seguimiento de Jesús en nuestras vidas. Y pues bueno, para que estén atentos por ahí, porque vamos a hablar de la profundidad de esto que significa seguir a Jesús. Y pues bueno, vamos ahora en este programa tan especial a empezar primero diciendo si en algún momento en esta semana, en este mes, estamos empezando año, ya viene febrero. Antes hablaba un poco con uno de los muchachos que qué rápido se ha ido este año. Tal vez han pasado ya cosas que nos han preocupado, dificultado la vida, etc. Y tenemos que estar siempre mirando a Jesús. No olvidemos eso, porque realmente es el Señor el que nos sostiene y el que nos lleva. Por eso vamos a empezar nuestro programa, como lo empezamos todos los días, con una oración. Y decimos así como decía San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde haya duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tiniebla, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido como comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose que se recibe, es olvidándose de sí mismo como se encuentra uno mismo, y es perdonando como se perdona, y muriendo, como se resucita a la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, empezamos entonces, como quien dice, con el pie derecho, ¿sí? Siempre la oración tiene que hacernos y animarnos a darnos cuenta que no estamos solos en este mundo. El Señor nos sostiene. Y vamos a hablar, Mari, hoy sobre el seguimiento. ¿Y qué es posible, o más bien, será posible ser cristiano si perdemos de vista las huellas de Jesús? Es una pregunta capciosa. ¿Es posible ser cristiano si no miramos a Cristo? Y más importante aún, ¿de qué se trata este seguimiento? Y te pregunto, y te lo preguntaba antes, ¿no? ¿Es algo solo para los que sienten la vocación a la vida consagrada, esto de ser cristiano, o es para todo cristiano? Más bien, esto de la vida, de seguir a Jesús, ¿solo para los que somos consagrados o es para todos los cristianos? Esto del seguimiento. Es para todos los cristianos, es para todos nosotros, para todos los que en algún momento de su vida se han encontrado con la persona de Cristo, o más bien que han dejado que Jesús les encuentre. Entonces creo que la respuesta es no. Creo que es para todos el seguimiento de Jesús. Se lo digo yo, que soy una persona común y corriente, laica, canto, pero más allá de la música y todo esto de mi vida personal, o sea, Jesús no solamente está en la misión, en el servicio, sino que me toca seguirlo e imitarlo en todos los aspectos de mi vida. Exacto, y es que aquí viene entonces el meollo del asunto, porque muchas veces nosotros pensamos o decimos que esto del seguimiento simplemente es para los consagrados. Y es que él ha decidido seguir a Jesús, es que él ha decidido poder ponerse, como quien dice, en las manos de Jesús y listo, ¿verdad? No solamente eso. El seguimiento de Jesús lo conlleva a todo bautizado, conlleva a todos los que empiezan a mirar que en Jesús tienen una oportunidad para la salvación, para la felicidad plena. A todos aquellos que después de ser bautizados sienten que el Señor les está llamando a vivir lo ordinario extraordinariamente. Entonces vamos a poner la mirada en esto, porque ahora lo decía Marisol muy bien, no solamente ahí, dentro de un convento, dentro de la casa cural, es que se sigue a Jesús. A Jesús se sigue en medio de la vida que vamos llevando.
¿Qué significa esto? Pues bueno, vamos a ver porque dentro del seguimiento, dentro de nuestra vida de bautizados, a veces tendemos a perder o tendemos a tener la tentación de perder el rumbo. Creemos que como católicos solamente seguimos una serie de reglas, solamente podemos decir, bueno, yo voy a misa y ya para mí eso es ser católico, ¿verdad? O sigo una serie de normas, de doctrinas simplemente, o que tal vez ser cristiano es nada más ir a misa todos los domingos y ayudar con caridad a las instituciones. O más bien podemos ir más allá y decir que ser cristiano simplemente es porque mi mamá me bautizó y listo, por eso soy cristiano. Pero vamos a darnos cuenta que ya por ser bautizados tenemos una particularidad y es la particularidad de seguir a Jesús en todo lo que hacemos. Yo no soy católico porque mi mamá me bautizó, no soy católico simplemente porque me llevan a la iglesia. Soy católico porque después de haber tenido un encuentro con Jesús, sigo la persona de Jesús en medio de la institución de la iglesia, en medio del grupo, en medio de los dones que Dios me ha dado, como estábamos hablando ahora que hablaba de la música, en medio de la vocación que he escogido, ahí sigo buscando y siguiendo a Jesús. Ser cristiano implica un seguimiento de una persona viva que sigue aún con nosotros, Jesucristo. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Parece una redundancia, pero es una redundancia muy interesante, porque a veces se nos olvida que ser cristianos es seguir a Cristo y vivir según Cristo. Quedamos claros entonces con algo. No es un cúmulo de ideas ser cristiano, ni doctrinas vacías, ni teorías. Ni siquiera es una forma de ser filantrópico, ¿verdad? De ser alguien así como alegre o apostador de la vida, ¿no? Ni mucho menos ser cristiano, seguir a Jesús es una ideología, sino es el seguimiento, valga la redundancia, de una persona concreta. Pero Fray, ¿cómo sigo yo a esta persona? Y yo creo que tú en medio de tu vida puedes decir un poco sobre cómo seguir a Jesús en medio de la cotidianidad. ¿Cómo te ha hecho sentir eso de la cotidianidad? ¿Has vivido en medio de lo que vas haciendo, de lo que vas diciendo, el seguimiento de Jesús? Muy bien. ¿Cómo puedo hacer yo para seguir a Jesús? Para poder seguir a una persona hay un proceso básico. Tengo que conocerla, encontrarme con ella. Entonces con Jesús nosotros nos encontramos, nosotros lo conocemos. Y esto es lo más hermoso de todo. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra vida cristiana, primero tenemos que conocer a Jesús. Primero es eso y luego encontrarnos con Él. En medio de nuestra vida, en medio de lo que vamos haciendo, en medio de lo que vamos, como quien dice, caminando en el sendero de la vida, vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo lo que Él es para nosotros y después de eso nos encontramos con Él. ¿Sí? Esto es muy importante porque en medio de lo que vamos haciendo, todo radica en un seguimiento. ¿A dónde te has encontrado con Jesús? ¿Te has encontrado con Jesús solamente en la iglesia? ¿Te has encontrado con Jesús o has optado por este seguimiento con Jesús solamente ahí cuando estás en la hora santa o cuando estás cantando? ¿A dónde vas buscando o vas encontrando a Jesús y ese seguimiento? Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Jesús está en todas partes. Jesús habita primero que todo dentro de nuestro corazón. Cuando somos bautizados, ya lo dijo desde el principio, yo estoy leyendo un libro que se llama La fuerza del silencio y se hace catequesis sobre el bautismo y nosotros no tenemos idea de lo que es, ya no se habla de eso, de la inhabitación de la Santísima Trinidad. O sea, que Dios mora en nosotros, o sea, como que nosotros nos convertimos en casa de Dios. Entonces, en primer lugar, es encontrar, saber que Jesús está dentro de mí, que la presencia de Dios está dentro de mí, que Dios está conmigo. Hay cosas y encuentros, retiros que permiten y facilitan ese encuentro con Dios. Y eso es muy valioso y por eso que hay que apoyar mucho, ¿verdad?, los movimientos, los retiros que promueven el carisma de encontrarse con Dios, el querigma del encuentro con Dios. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando uno empieza a seguir a Jesús, a partir de estas generalidades, digámoslo así, llega un punto en el que a veces eso deja de ser suficiente y no nos saciamos solamente de eso.
Y nos damos cuenta que en la vida que estamos viviendo cotidiana, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? En nuestro diario vivir, hay momentos en los que nosotros podemos llegar a ser incoherentes con lo que estamos viviendo, que nos proporciona un poquito la iglesia, y con lo que nosotros estamos haciendo en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy siguiendo a Jesús también y estoy siendo ejemplo de que lo sigo en las cosas, no digamos mundanas, porque todo forma parte, ¿verdad?, de nuestro mundo, sino en nuestros ambientes generales, en nuestros ambientes cotidianos. Cuando yo me he visto que estoy enfrentando situaciones difíciles fuera de la iglesia, fuera de las cosas de la iglesia, ahí entra esta pregunta en la que no sé si realmente yo estoy siguiendo a Jesús también en esto. O sea, no sé si estoy siguiendo a Jesús también en los problemas que hay en mi casa, en la parte académica, los estudios, el trabajo. Yo ahí no sé discernir, entonces estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Está valiendo la pena este encuentro con Dios en la iglesia? Entonces, ya ahí empieza esa pregunta a responderse y voy empezando a buscar esas salidas, esas respuestas de poder seguir a Jesús en todo, absolutamente en todo. Exacto, y es que aquí viene el meollo del asunto, ¿sí? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que el encuentro y el seguimiento van de la mano. El encuentro y el seguimiento no se pueden separar. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros nos encontramos constantemente con Jesús. Nosotros no miramos la espalda de Jesús cuando le seguimos, lo miramos al rostro. Y para mirar a Jesús al rostro, tenemos que hacer un proceso constante de que todos los días nos vamos encontrando con Jesús para poderle seguir. Y es que una de las mayores tentaciones que tenemos en el siglo XXI, ahora en medio de una sociedad tan como quien dice globalizada, en una sociedad que muchas veces se deja de guiar nada más por la acción y acción y acción, ¿verdad? Podemos caer nosotros también los católicos en que solamente sigo a Jesús, pero no me estoy encontrando con Él. Y este seguimiento es el encuentro constante con Jesús, que los apóstoles nos lo van a poner de una manera muy interesante, y especialmente el Evangelio de Mateo. Así que si tenemos ahí una Biblia, busquémosla pronto, porque vamos a leer a Mateo diciéndonos qué está sucediendo con estos prediscípulos, porque todavía no son discípulos, son pescadores, pero que son prediscípulos que empiezan a mirar a Jesús y después de la primera mirada, nunca más le vuelven a quitar la mirada a Jesús. No lo miran por detrás, no lo miran por la espalda, lo miran siempre de frente, aún en los momentos cuando le han fallado. Vemos a un Pedro que cuando le falla a Jesús no y lo niega 3 veces, Jesús lo mira y Pedro también lo mira y se reconcilia. Miramos a Jesús siempre de frente, nunca de la espalda. Entonces vamos a buscar Mateo 4, del 18 al 22, para darnos cuenta que este encuentro, seguimiento, siempre va de la mano. No se trata simplemente de que nosotros miramos a Jesús una vez en la vida, no, sino que nos encontramos constantemente, lo miramos constantemente y le seguimos constantemente. Este es el misterio de la espiritualidad cristiana. Dice así: mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaba echando una red al lago, pues eran pescadores. Le dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio otros 2 hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Vemos a pescadores normales, común y corrientes, ¿no? Y hay una situación ahí muy concreta. Ellos estaban arreglando las redes o venían de pescar. Jesús pasa temprano por ahí y los mira. Estos pescadores no iban a salir a pescar, venían de pescar, porque nos dice que habían unos más adelante que estaban arreglando las redes. Me acuerdo una vez que andaba en una misión y precisamente fue a la par de una playa y había un pescador. Entonces yo le dije: yo quiero ir contigo a pescar, quiero ir contigo a pescar. Entonces me llevó y me dice: bueno, pero si quieres ir a pescar, tienes que ir desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Como debe ser. Como debe ser. Yo dije: pero yo no sabía que ustedes pescaban en la noche. Y dice: sí, en la noche es que pescamos. Sí, Fray. Y entonces fuimos dándonos, me metí con ellos, ¿verdad? Y me fui a pescar. Cuando llegamos, ver que el producto
era simplemente a la suerte de lo que si pescaban o no, ¿verdad? La preocupación de este pescador para darse cuenta de que si no pescaba lo suficiente, no tenía para darle a la familia. La preocupación de darse cuenta tal vez que la marea no iba a estar buena. La preocupación tal vez de estar solo en marea alta y que le pasara algo. Todo esto, la inseguridad completa de su trabajo, le llevaba muchas veces a llegar a la casa sin nada en las manos y cansado. Es lo que le pasa a estos hombres, a estos pescadores en Galilea. Dice que Jesús va pasando y a los primeros que mira, los mira que están sacando las redes, ¿verdad? Echando las redes, como quien dice. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que no habían pescado lo suficiente y que estaban tirando las últimas veces las redes ahí, en la pura, como quien dice, orilla, para ver si acaso sacaban algo, ¿verdad? Había escasez de pescados. Y también vemos que más adelante están los pescadores haciendo las redes, o más bien arreglando las redes, que esto significa que no pudieron pescar suficiente porque las redes se les rompieron. O sea, que hay un clima de cansancio, un clima de tal vez sentirse impotentes, tal vez sentir que no valió la pena ir tal vez a pescar ese día y vienen cansados. Y en ese momento es que el Señor camina en la orilla de donde ellos están. Esto es impresionante, ¿verdad? Porque Jesús nos llama no en lo extraordinario. Ojo con esto. Jesús no llega y te pregunta, ¿estás bien para llamarte? No, Jesús simplemente pasa, mira, y al verte te llama. Jesús no pasa en lo extraordinario. Jesús no solamente pasa en los momentos que estamos más felices y como quien dice, con las ganas de seguirle. Jesús pasa en la cotidianidad. Precisamente, así es. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque nosotros siempre tenemos la tendencia a hacer nuestra catequesis de este evangelio, la lección, a meditarla de la siguiente forma. Jesús tiró las redes, digamos, a ellos para llamarlos y fueran detrás de él y los pescadores de hombres, que de hecho hace mención de eso, pero también Jesús nos llama a un encuentro personal con él, pero para descansar también. Siento que el seguimiento de Jesús no solamente implica un activismo, ¿verdad? Que como usted dice, que está bastante globalizado. De hecho, también el Papa Francisco nos invita a que debemos actuar y eso siempre va a ser una ley, siempre debemos, pero tenemos que tener en cuenta que si algunas cosas en nuestro espíritu de pronto no están funcionando bien y seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que siempre hacemos en la iglesia o fuera de ella, pero en el nombre de Jesús, y llega algo que de pronto Jesús también llama a seguirlo para descansar. También nos llama a seguirle para conversar con él, para estar, sencillamente para estar junto a él, como quien dice los discípulos, a los pies del maestro. ¿Cómo Jesús los va a llamar después de tanto cansancio? Exacto. Como que yo no le hago mucho sentido. De hecho, no le como que ¿qué le pasa? Pero siento que también puede ir por allí la reflexión. Exacto, y es que ahí viene algo muy importante. Están en medio de lo que saben hacer, no saben hacer otra cosa más que pescar. Allí es donde el Señor nos llama, en medio del trabajo, de la escuela, de la casa, de lo que hacemos constantemente, ¿verdad? Allá Jesús llama, se aparece, camina, y una palabra que me encanta, se entromete. Y se entromete divinamente. Él llega a nuestra vida porque nadie lo llamó. Llega a nuestra orilla de la vida, nos mira y nos llama. Y esto es muy hermoso, porque en todo momento, o más bien cuando hemos sentido que el Señor ha llegado a nuestra vida, es en un momento específico. Y todos tenemos un momento específico donde nos hemos sentido llamados. Nunca olvidemos, y esto es un tip cristiano, ¿ok? Un tip de espiritualidad. Nunca olvidemos el momento en el que el Señor nos llama. Las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, sí, exacto. Nunca olvidemos eso porque ese es el momento en que el Señor ha estado con nosotros, nos ha mirado en el cansancio del trabajo, de la cotidianidad y nos ha llamado para descansar. Pero después de este descanso nos lleva a otros mares. Vamos a darnos cuenta de eso y mientras vamos a una pausa comercial, vamos a pensar en qué momento el Señor me llamó. ¿Fue en aquel retiro? ¿Fue en aquella hora santa? ¿Fue simplemente que iba caminando y la naturaleza me habló de Él? Como San Francisco. Exacto. ¿Cómo me llamó Jesús? Pensemos en eso y nos daremos cuenta de qué nos está pidiendo más allá de nosotros mismos. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con su programa, Un Café Capuchino.
Paz y bien, seguimos en este su programa, Un Café Capuchino. Y bueno, quedamos entonces con una tarea mientras íbamos a la pausa comercial. ¿En qué momento el Señor me llamó? Esto es muy importante porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, acordarnos de este primer momento de enamoramiento de parte de Jesús nos hace descansar en el momento. Lo digo por experiencia propia, porque a veces uno empieza a sentirse como cansado, empieza a sentirse que tal vez hay muchas cosas que estamos haciendo en la iglesia, el trabajo, en la casa tal vez no nos toman en cuenta, nos sentimos frustrados. Y poder recordarnos que fue el Señor el que nos miró, hace descansar el alma. Y eso es lo que vamos a empezar a dialogar en este momento, ¿verdad? Cuando Él se acerca a la orilla del mar de Galilea, no son los pescadores los que lo miran, ¿ok? Aunque ellos creen que están siguiendo a Jesús porque ellos fueron los que lo conocieron. Es Jesús el que se acerca a la orilla, los mira y los llama. Y en el Evangelio es muy importante los verbos cuando nosotros leemos, porque los verbos hacen entender cuáles son las actitudes y acciones de Jesús. Jesús va caminando hacia ellos, los mira y los llama. Entonces, no es simplemente ir al azar a buscar sus pescadores, es que Él ya los ha mirado. Y esto es lo que nos dice el Papa, que es Jesús el que nos primerea. Jesús es el primero que nos mira. Y después nosotros logramos mirar a Jesús, ¿verdad? Jesús es quien nos mira, es quien nos primerea. En la vida pasa lo mismo. Es Él el quien se hace encontradizo. Pensamos que fui yo que por voluntad fui al que el retiro, fui a la hora santa, que yo por mi voluntad le dije que sea mi amigo, pero al final es el Señor que nos ha llamado desde el seno de nuestra madre para poder nosotros encontrarle. Eso es muy importante porque en medio de lo que vamos viviendo es Jesús el que nos mira, aunque nosotros estemos viendo para otro lado. Dice, allá en Costa Rica se dice, estás mirando para el ciprés, cuando alguien está mirando así como para otro lado y no está poniendo atención. Aunque nosotros estemos mirando para el ciprés, ¿verdad? O para el palo de mango. O para el palo de mango. Acá. Es Jesús el que nos mira, el que nos dice, hey, despierta, yo soy el que te he mirado, el que te he llamado, ¿verdad? Esto pasa con los pescadores. Es Él el que viene a la orilla de mi vida, el que me mira, el que me propone algo puntual, seguirle. ¿Y qué es lo que pasa? O la pregunta del millón, podemos decir, ¿qué tiene la mirada de Jesús para que esos pescadores, cansados, agotados de no haber pescado lo suficiente, con su vida ya hecha, qué tiene la mirada de Jesús? Que ellos inmediatamente, y esto es algo importante en el Evangelio, es inmediatamente, no esperan nada, no esperan terminar lo que están haciendo, inmediatamente lo siguen. ¿Qué tiene la mirada de Jesús? Que cuando Él me pidió a mí seguirle, yo dejé inmediatamente mi vida, lo que estaba haciendo, dejé de tener los sábados libres para ser catequista, dejé los domingos de irme de verdad de fiesta porque tenía que estar en la iglesia. ¿Qué tiene la mirada de Jesús? Para que nosotros le sigamos inmediatamente. No espera una respuesta. Jesús no le dice sí o no, no, sino que inmediatamente ellos se levantan de donde están y le siguen. Y es la mirada de Jesús la que los hace descansar. Por eso es importante nosotros como cristianos, en el seguimiento de Jesús, no dejar de mirarlo. Porque en el momento que dejamos de mirarlo, en el momento que nos empezamos a mirar nosotros mismos, en el momento que empezamos a mirar los problemas que están alrededor, dejamos de entender lo que el Señor nos está pidiendo. Y esto es la esencia del seguimiento de Jesús, ¿cierto? Yo creo que es muy importante que nosotros siempre, como cristianos, eso forma parte del seguimiento, de hecho, que nos hagamos esa pregunta frecuentemente: ¿dónde tengo puesta mi mirada? Y esto no solamente es hablando en sentido figurado, como una poesía, ay, la mirada puesta en Dios, o una canción, no, sino que realmente la mirada puesta en la palabra de Dios. Mi mirada está, porque ahí está presente Jesús también. Está presente en la custodia, ¿verdad? Está presente en el hermano. Está presente entonces, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Dónde yo estoy poniendo? Y en cuanto que yo dejo de poner mi mirada en mi Dios, en Jesús, que es mi Dios, mi amigo, mi hermano, maestro, el hombre no sabe otra cosa más que ir a mirar ídolos, ir a mirar nuestros egoísmos, mirarnos a nosotros mismos, pero de la forma desordenada, ¿no? Así excesivamente
el amor propio excesivo, desordenado, nos ponemos a mirar sin pasar primero como por los ojos de Jesús y seguir a Jesús, mirarlo a Él no es quitar la mirada de lo demás, de lo otro, es mirar a través de sus ojos toda nuestra vida, todas las cosas de nuestra vida, todos nuestros aspectos, todo lo que dije antes, el trabajo, la escuela, todo eso, es mirar a través de sus ojos y eso forma parte de descansar en Él y de también mirarlo a Él y eso es lo bonito y es lo que lo diferencia a Él de todas las otras cosas que el mundo nos puede ofrecer, que si el dinero me ala y yo pongo mis ojos, mi mirada y mi corazón en el dinero, por poner un ejemplo, yo no voy a mirar más nada. Y yo no puedo mirar a través del dinero. Yo solamente voy a ver la plata y ya, no voy a ver más nada. Pero si yo, digamos que los ojos de Jesús son tan puros y transparentes que sin dejar de verlo a Él, me permite mirar todo lo demás, pero con sus ojos. Exacto, y es que seguir a Jesús es ponerse los lentes de Dios, mirar el mundo con su mismo amor. Y es que la mirada de Jesús trae una paz que va más allá del bienestar. Ojo con esto. Trae una paz que va más allá del sanarnos a nosotros mismos. Trae una paz que va más allá de la ausencia de dolor. La paz del Señor es una paz que solamente el que la ha experimentado se da cuenta de lo que esto implica en la vida. Va más allá de eso. Si estamos buscando en Jesús, y esto es concreto en la vida del cristiano, si estamos buscando en Jesús solamente el bienestar, si estamos buscando en Jesús solamente el no sentir dolor, si estamos buscando en Jesús solamente un acetaminofén, una diazepam para quitarnos el dolor, pues estamos totalmente equivocados. Porque la mirada de Jesús viene a penetrar la vida entera para hacernos salir de nosotros mismos y darle un sentido nuevo a lo que es el dolor, a lo que es el bienestar, a lo que es el silencio, a lo que es el ruido y a lo que es el amor. Jesús viene a dar ese giro y se lo da a estos pescadores. No dejan de ser pescadores, porque de ahora en adelante van a ser pescadores de hombres. Jesús no quita nada, sino que lo da en abundancia, ¿verdad? Pero les pide algo concreto para poder ser pescadores de hombres: seguirle. No mañana, no dentro de un tiempo, sino inmediatamente, nos dice el evangelista. Vamos a leer otra de las lecturas que me encantan, que nos van a dar otra perspectiva de esto del seguimiento, ¿ok? Juan es una persona y es un evangelio que es muy profundo. Por eso a Juan siempre se le simboliza con un halcón, porque siempre anda por los aires de la teología, se le dice, ¿verdad? Porque es un hombre que cuando escribió esto, escribió pensando más allá de los hechos, sino que en la profundidad de lo que él sintió cuando fue llamado por Jesús. Juan 1 del 35 al 42. Vamos a leerlo si tenemos ahí la Biblia, porque es impresionante lo que nos dice ahí. Al día siguiente, dice, estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar, así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice, vengan y lo verán. Vieron dónde vivía y desde aquel día se quedaron a vivir con él. Eran como las 4 de la tarde. Esto es muy hermoso porque este es el resumen del proceso de la vida cristiana. Vamos a darnos cuenta y después de esto vamos a decir, sí, realmente esto nos hace el proceso de la vida cristiana. Vamos por partes, ¿sí? Este evangelio es muy hermoso. Primero que todo, vemos en la primera parte que hay alguien que indica el seguimiento de Jesús. Vemos a Juan que mira a Jesús y le dice a sus discípulos, no me sigan a mí, ahí está el Cordero de Dios. En nuestra vida cristiana esto pasa. Estamos diciendo que este evangelio va a llevar el proceso de la vida cristiana actual y de todos los tiempos. Esto pasa. Alguien que te indica dónde está Jesús. Tu familia que te bautizó, tu mamá que te llevaba a la iglesia, tu mamá que te decía reza en la noche para acostarse, ¿verdad? Y todo esto. Alguien que te indica, no mires, no solamente nos mires a nosotros, sino mira a Jesús. A Él es el que tienes que mirar. Y Juan el Bautista se ocupa de esto. Le dice a sus discípulos, yo no soy el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios. Vayan, síganlo. Viene el punto número 2. Después de todo esto vamos a comentar y reflexionar esto.
libremente nos acercamos a Jesús. Había la opción de estos dos discípulos, que no era Andrés, de decir simplemente, no, yo voy a seguir a Juan porque es más cómodo. No, sino que libremente ellos se van a mirar al Cordero de Dios, porque andan en búsqueda. No saben qué buscan, pero andan en búsqueda. ¿Ok? Libremente nos aceptamos seguir a Jesús. Punto número 3 o proceso número 3. Jesús pregunta a los hombres. Ellos están en búsqueda. Yo creo que uno puede decir, pero qué redundante Jesús, ya sabemos que están en búsqueda. ¿Por qué le preguntan, qué buscas? Y es que el Señor constantemente nos pregunta a nosotros, ¿qué buscamos de la vida? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos simplemente un bienestar? ¿Buscamos simplemente una consolación? ¿O buscamos realmente entrar en intimidad con el Señor? Como estos dos discípulos que le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y este Maestro, ¿dónde vives? No es simplemente saber en qué casa vive Jesús, sino intimar con Jesús, entrar en el corazón de Jesús y darse cuenta que es Él el Cordero de Dios. Y Jesús no se lo dice con palabras. ¿Quieren saberlo? Vengan y lo verán, ¿verdad? Yo creo que ese punto, vengan y lo verán, a mí me parece como la personalidad de cada uno. Yo lo veo muy romántico, porque es como un déjate sorprender. Exacto. Y justamente hablábamos de eso, si no estábamos tomando un capuchino, de hecho, antes del programa, y hablábamos de esa parte de proyectarse. Uno se habla mucho de cómo te proyectas, cuáles son las cosas que quieres hacer, y no está mal, porque hay que trazarse metas en la vida. Pero nosotros como seguidores de Jesús tenemos que entender y aceptar ese hermoso misterio de no saber muy bien cuáles son las cosas que van a pasar después. Exacto. Ese vengan y lo verán es un déjate sorprender porque yo tengo algo mejor para ti, y es porque hay que, si te digo ya como que ya se quita la gracia. Yo veo a Jesús como en ese aspecto bastante como dulce, como tierno, y el mundo nos está ofreciendo constantemente respuestas inmediatas, comenzando desde el internet, ¿verdad? Exacto. Todo está a la mano. Y desde los tiempos antiguos hasta acá, todo lo que tiene que ver con el futuro, la astrología, o sea, los otros ídolos nos ofrecen, tú haz esto porque yo te voy a dar esto. Jesús nos promete sencillamente amor y vida eterna. Exacto. Y esto implica sí un montón de cosas que no sabemos qué va a pasar, pero hay que creerle y tener confianza de que todo va a salir bien. Exacto, y aquí viene algo muy impresionante, Mari, y todos los televidentes. Es el punto de quiebre en el seguimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no le da una respuesta precocida, como normalmente, porque habían algunos, en el tiempo de Jesús habían muchos mesías, y decía, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, y todos tenían respuestas precocidas. ¿Cuáles eran las respuestas? Vamos a derrocar y vamos a ser nosotros libres, ¿ok? En Jesús no hay respuestas precocidas. Jesús le dice, vengan y lo verán, la intimidad, ¿sí? No te voy a decir nada, simplemente camina conmigo. Y desde aquel día se quedaron a vivir con Él. Dejan atrás a Juan el Bautista, dejan atrás respuestas precocidas y empiezan a seguirle desde aquel día, ¿verdad? Eran como las 4 de la tarde. Es tan impactante este encuentro que tienen con Jesús, que al final hasta se acuerdan de la hora en que estaba. Era como la hora 10ª, dice en griego, este evangelio, que eran como las 4 de la tarde en tiempo, digamos, ¿verdad? Entonces lo traducen así, eran como las 4 de la tarde. Pero es tan impresionante este encuentro que ellos deciden hasta nunca olvidar el momento en que entraron en intimidad con el Señor. Y a veces yo creo que lo que está aquí sale con facilidad, decía un fraile, lo que está aquí en el estómago sale con facilidad. Cuando yo digo, ¿y dónde me encontré con Jesús? Aquel retiro. ¿Dónde me encontré con Jesús? Aquella vez que me encontré con aquel leproso, diría San Francisco, ¿verdad? ¿Qué implica quedarse con Jesús? Y aquí viene la pregunta del millón, porque el quedarse con Jesús es seguirle. ¿Qué implica quedarse con Jesús? Sentarse tranquilamente, ir donde Él cuando nos duele algo, solucionar todos nuestros problemas. ¿Es eso quedarse con Jesús? ¿Cuál suerte corrieron estos dos discípulos o prediscípulos, porque todavía no eran discípulos, después de haber decidido quedarse con Jesús? Vamos a ver dos ejemplitos. Andrés es uno de ellos y desde aquel día se quedó con el Señor. ¿Qué implicó para Andrés quedarse con el Señor? Pues bueno, una breve cartita de identidad de Andrés, ¿sí?
Predicó el evangelio por los alrededores del Mar Negro, o sea, por Rumanía, por Ucrania, por Rusia. Fundó una sede de obispos en Constantinopla, ¿sí? El evangelizador de Tracia, Escita y Acaya, o sea, por la parte de Grecia. Y muere crucificado en X, no en una cruz, porque decía que no se sentía digno de morir así, como había muerto Jesús. Este es Andrés, ¿sí? Andrés que muere por Jesús. Esto implicó para Andrés quedarse desde aquel día con Jesús. Pedro, uno de los que Andrés después de este evangelio lo va a llamar. Bueno, ya sabemos qué pasó con Pedro, seguidor de Jesús y fue el vicario de Cristo en la tierra, ¿sí? ¿Y cómo murió? Dice que murió en Roma en el año 61, igual en cruz, pero no quiso morir como Jesús porque no se sentía digno, sino que lo crucificaron de cabeza. Impresionante. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Desde aquel día se quedaron a vivir con Jesús. ¿Qué implica para nosotros esto? Aquí estamos viendo una imagen de Pedro siendo crucificado, una imagen famosísima de la Edad Media, donde se ve muy bien cómo es la muerte de Pedro. El seguimiento nos impulsa a salir de nosotros mismos. El seguimiento tiene que ser un recordar dónde fue que el Señor nos sacó, dónde nos sigue sacando todavía hoy y en qué momento nos saca el Señor. Podemos decir que si nosotros recordamos el aniversario de nuestro encuentro, vamos a ir por buen camino en el seguimiento de Jesús, porque el seguimiento muchas veces nos va a traer desilusión, tristezas, frustración, preocupaciones y hasta la misma muerte. Y yo ahora en la tarde que estaba terminando de mirar esto del programa, yo miraba esa imagen de Andrés que estamos viendo en la televisión, ¿verdad? Y me decía, yo me imagino a Andrés en ese momento recordándose de aquellas 4 de la tarde. Yo me imagino a Andrés en ese momento recordando cuando Jesús le dijo, vengan y lo verán. No fue en el momento simplemente de las cosas bonitas que recordaba el seguimiento de Jesús. Se recuerda también en los momentos de cruz, esas 4 de la tarde que el Señor nos pide recordar siempre, porque fue cuando entramos en intimidad. Así es, yo estuve leyendo, hace muchos años leí un libro de Ignacio Larrañaga que habla sobre María, el silencio de María. Y en este libro él hace un señalamiento muy importante con respecto a esta cita de las 4 de la tarde, y es que muchas personas, y él sabe de testimonios de personas que viven los últimos años de su vocación como laicos, sobre todo también como consagrados, ¿verdad? Como fieles servidores de Jesús a través de la iglesia, que pasan años. Nosotros a veces decimos, estoy en crisis espiritual y ves que un mes. Pero hubo santos y santos de la puerta de al lado, creo que decía Francisco, era así, no recuerdo. Personas normales, comunes y corrientes, que su vocación se veía totalmente en peligro por cualquier clase de tentaciones y sequedad. Una de las que más me impresiona es la de la Madre Teresa de Calcuta, que la última década... Que tenía sed, ¿no? Sí, y hasta asco sentía de los leprosos. Ella sentía hasta asco de su propia vocación. Y yo me la imagino a ella recordando sus 4 de la tarde, y lo dice Ignacio Larrañaga. Él dice, es en ese momento, en esos momentos donde nosotros tenemos que hacer ese silencio de nuestra memoria y irnos a hacer nuestra introspectiva, ¿verdad? Y recordar esas 4 de la tarde. Eso es un gesto de agradecimiento. Lo vivimos humanamente. Usted me hace un favor y cuando usted necesite algo y yo lo vea en una situación difícil, yo voy a decir, ¿verdad que Fray Chico, el otro día yo estuve en esta situación y él me ayudó y me apoyó? Yo de verdad que siento como y es natural en el hombre la gratitud, imagínense con Dios. Sí, y es eso lo que nosotros tenemos que mirar siempre, las 4 de la tarde. ¿En qué momento nosotros nos encontramos con Jesús? No debemos de perderlo, porque el seguimiento es un constante volver a ese día, porque volvemos siempre a la intimidad con el Señor. Mira, hermano y hermana que nos estás viendo, si tienes ganas de dejar tirada la catequesis, si tienes ganas de dejar tirado los ministros de la comunión, si estás agarrado de las mechas con el padre de la parroquia, no importa eso. Nuestro seguimiento va más allá de eso. Nuestra vocación es divina. Nuestra vocación no se forma o no se va haciendo o palmeando como una tortilla
simplemente en que si me siento bien o me siento mal. Nuestra vocación se va palmeando en las manos del Señor. Y cuando nos sintamos difícil o en momentos difíciles, que todos los tenemos, en momentos de crisis, en momentos de desilusión, que esos son los momentos más fuertes, o en los momentos de traición, que son los momentos de pecado que el ser humano le duele hasta el alma, no olvidemos que tenemos que ser valientes por una cosa que nos dice San Pablo, otro gran santo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? La tribulación, la angustia, la persecución, la desnudez, el hambre, el peligro, la espada. En todo esto salimos vencedores por medio de aquel que nos amó primero. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? El problema con el catequista, el problema con el padre, el problema con mi familia. ¿Qué nos puede separar del amor? El pecado grande en el que estás envuelto en este momento. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, porque Él fue quien nos amó primero. Siempre el hombre y la mujer tienen la tendencia de ir más allá de sí mismo. Y esa tendencia es Dios el que la pone en el corazón. No es uno mismo. Dios la pone en el corazón para que nosotros entendamos que nuestra vida y nuestra vocación sobrepasan nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque la vocación a la que hemos sido llamados es una vocación divina, una vocación que viene del Señor. Y pues bueno, no olvidemos eso porque es el Señor. ¿Quién nos puede separar? Cuando estemos en un momento difícil, ¿qué nos puede separar? A mí me ayuda mucho esta lectura de Pablo, porque hay momentos, sobre todo, de verdad que ayuda mucho en el momento de la enfermedad, cuando es contradictorio, hay testimonios de... El amor con el dolor. El dolor, es como que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y también en el momento del pecado, o de hecho cuando uno mismo dice, no quiero, ya no quiero. O sea, uno mismo toma la decisión, porque es que Él nos primerea, nos ha amado primero. Y ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Pablo no nos está diciendo, es que no te puedes separar del amor de Dios porque tú estás con Dios. Es al revés, nada nos puede separar de su amor, porque su amor está tatuado en nuestro corazón. Exacto. Su amor está impreso. Somos amor de Dios también. Entonces es difícil, no hay pero absolutamente ningún pecado, de verdad que ninguna desgracia, no hay nada en el mundo, escúchenlo bien, que nos pueda separar de ese amor. Exacto. Y entonces no olvidemos algo importante, que en medio de lo que vamos viviendo, en medio de lo que vamos haciendo de nuestra vida, en medio de tal vez que no vemos frutos, no olvidemos que es poquito lo que fermenta la masa del reino de Dios. Ay, Jesús sabía que su proyecto de liberación humana jamás llegaría a transformar el género humano de un momento a otro, ¿ok? Por eso comparó el reino de los cielos a un simiente diminuto que germina y crece, a una pequeña grey que en medio de la multitud de los hombres se hace grande, o a una porción de levadura que fermenta toda la masa. Lo que vamos haciendo es importante en el seguimiento de Jesús y para el reino de los cielos. Así que no desfallezcamos, no desfallezcamos. Y no se dejen instigar por estas voces, ¿no? Por estas voces que estamos viendo de las cosas que están sucediendo. Tenemos que ser realistas, las cosas Exacto. Que pasan en la misma iglesia, que son escándalo. Entonces, hasta los mismos consagrados, que son nuestros pilares, también se empiezan a desfallecer un poquito. Pero esto es ruido, esto es solamente ruido. El reino de Dios crece como las plantas, hablábamos, en silencio. Una planta no habla, no se expresa, no hace ruido, pero ella es verde, es viva, el viento la mueve y adorna todo lo que está a nuestro alrededor, nos da sombra. Por eso es que son tantas las comparaciones de Jesús con la naturaleza como reino de los cielos, porque uno no puede verlo, pero cada cosa que usted hace, así sea leer la lectura o ir a una casa hogar y dar alimento a los pobres, que eso es chiquito, nadie lo está viendo, ni siquiera están en las redes sociales, no importa, eso es hacer reino de los cielos. Exacto, entonces no olvidemos que desde aquel día nos quedamos a vivir con Jesús y desde aquel día entendimos para qué habíamos hecho, para qué habíamos nacido.
No olvidemos eso y que hay que seguir a Jesús en medio de las dificultades porque Él nos acompaña. Nada nos separa del amor de Dios. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido su programa Un Café Capuchino. Gracias, Mari, por venir. A usted, Fray. Gracias, gracias de verdad por habernos acompañado. Y pues bueno, los espero entonces pronto, aquí mismo por Fe TV. Se despide su servidor, Fray Francisco, en su programa Un Café Capuchino. Paz y bien. Que Dios me lo bendiga.